Esta música alimenta nuestras turbinas, que siempre van dirigidas a saber un poco más. ¿Y cuántas cosas están pasando? Ya sabéis que Belmez ha colapsado la actualidad informativa, pero nosotros también tenemos muchas más noticias. No podemos centrarnos en un tema, aunque merecía la pena el viernes, por supuesto, y tenemos que ver muchas más historias que están aconteciendo dentro del mundo de lo desconocido, de la investigación, de la búsqueda del misterio. Recordamos de nuevo, por supuesto, lo que está ocurriendo en ese pueblo de Jaén. Esta noche, documentos realmente impactantes. En Belmez de la Moraleda se está haciendo el levantamiento de una cara ante notario, con el juez de paz, con la policía, con todas las autoridades implicadas en esta historia, y se está haciendo quizá por vez primera de manera oficial y aséptica. Y Milenio 3 ha estado allí. Veré muchísimas más cosas, porque hay algunas familias en este país, en estos momentos, en estas horas, que lo están pasando mal. En algunos lugares de España se oye hablar de un término que parecía un poco oculto en los últimos tiempos. Un término que sé que gusta a nuestra audiencia, pero que también aterra, cómo no, sobre todo si se han vivido estas experiencias. Duende burlón, duende ruidoso, poltergeist. Vamos a hablar de muchísimas cosas esta noche que viene repleta. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Por cierto, antes que nada, para todos nuestros amigos extremeños, vamos a estar allí, ¿verdad? Claro que sí, el viernes nos vamos para allá, haremos el programa en la emisora de Cáceres, en Ser Cáceres. No se puede, no es con público. No es para el público. Otra vez será, claro que iremos a Cáceres a hacer un programa especial con el público. Pero sí es para el público el día siguiente. Efectivamente, el día siguiente, el sábado día 11, darás una conferencia, Iker, y luego nos harán entrega de un premio. Y además en esas conferencias, pues que hay que pagar una cuota, todo lo que parte de lo que se recaude va a ir para las víctimas del 11M. Por supuesto, nosotros y todos los compañeros, Punset, Baltasar Magro, director de Informe Semanal, Chumari Alfaro, Joaquín Luqui, un montón de personas, Luis del Olmo, Lorenzo Milá, van a ir a Cáceres a esta especie de gran macro congreso. Y una de las partes importantes, aparte de la Diputación de Cáceres y de la Asociación Víctimas 11M, que nos ha premiado con ese galardón al programa de radio más creativo, se lo agradecemos de todo corazón. Pues una de las partes importantes también en la divulgación de este fenómeno es Julio Barroso, así que, como estamos recibiendo un montón de preguntas de lo que pasa este fin de semana en Cáceres, os recomendamos de nuevo la página web, que es www.periodistas-investigación.org, periodistas-investigación.org, porque allí nuestro compañero está realizando todas las labores de difusión de este evento en el que estaremos muy contentos de estar, contando pues muchas cosas que han pasado por este programa, en un entorno increíble. Nosotros comenzamos ya, estamos todos, Carmen. Y recordar antes más cosas especiales. Mañana de 9:30 a 11 de la noche, Milenio 3 tiene programa especial, de 9:30 a 11 de la noche. Se me olvidaba ya. Mañana de 9:30 a 11, Día de la Constitución. ¿Adelantamos algo, Carmen? No lo sé, tú verás. Pues bueno, Constitución, políticos, dirigentes y misterio, podríamos llamarlo. Políticos y misterio, personas poderosas y misterio, de 9:30 a 11. Antonio, vamos a comenzar. Milenio 3, periodismo de lo desconocido, en la SER. ...6,5 grados en el exterior de la Gran Vía, en nuestra casa, en el estudio 1. Y como siempre estamos contentísimos de tener esta vía de comunicación con todos vosotros. Vamos a intentar ir rápido para que tengáis toda la información. Ante todo saludar a nuestro compañero Francisco Contreras, ya sabéis, el reportero más móvil, nunca mejor dicho, de este programa. Francisco, buenas madrugadas, amigo. Buenas madrugadas, Iker, Carmen, Antonio Bravo. Buenas madrugadas a todos los oyentes. Oye, con un poquito de resfriado quizá en Belmez. Fíjate qué curioso. El Camino de Santiago no me he resfriado y cuando uno vuelve a casa se resfría. Y el frío lo he cogido en Belmez de la Moraleda. ¿Será por la impresión? Tenemos también muchas noticias, Carmen, pero algo ha ocurrido recientemente. Vamos muy por encima. Ahondaremos en este asunto en próximos programas porque están compañeros en Arcos de la Frontera. Ha ocurrido algo con una familia que estaba pasándolo muy mal, horas angustiosas. Nos recordaba esos casos de los que el propio Francisco Contreras
ha hablado muchas veces en el libro que precisamente hoy sorteamos para todos vosotros. 3 ejemplares de Casas Encantadas, Crónica de un siglo de misterio, el Archivo del Misterio de Editorial Edad. Casas Encantadas, un libro impresionante para mí, lo mejor que se ha publicado en torno a este fenómeno de los poltergeist, del autor que hoy tenemos aquí, el compañero Francisco Contreras. 7640 y vuestras preguntas, lo que queráis. A ver qué os parece lo que os vamos a contar ahora a las 3:12. Y que para que lleguen esos mensajes tienen que poner la palabra clave milenio. 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Y vamos con el caso poltergeist que ha ocurrido en Arcos de la Frontera, en Cádiz. Al parecer en la familia de Josefa Tejada, así es como se llama la dueña de la casa. Ellos notan la presencia de espíritus. Dicen que son 2 niños. Uno es un niño de unos 9 años de edad y una niña. La hija de Josefa fue la primera en ver al presunto fantasma. Dice que tendría pues esa edad, alrededor de los 8 o 9 años. Era de cabello rubio, estaba sentado junto a su madre sobre la cama. El marido al principio no creyó lo que contaban sus hijos y su mujer, pero comprobó cómo su hija era agredida por uno de estos entes. Se habla de puñetazos, ¿no? Sí, se habla de pellizcos, de puñetazos, de golpes en la cabeza e incluso de empujones que han hecho, aparte de la familia, rodar por las escaleras. Bueno, sería un punto concreto informativo de lo que está sucediendo. No queremos ahondar más, Carmen, porque tendremos información concreta con nuestros compañeros. Raúl Ruiz Verdejo, Guillermo León y José Manuel García Bautista han estado en diferentes ocasiones sondeando el fenómeno. Van a estar allí, Raúl ha estado allí, tendremos documentos concretos, pero veníamos a hacer hincapié en que los casos no suelen venir separados, sino que, curiosamente, cuando ocurre algo dentro del misterio, suelen venir casos muy parecidos, similares. Ocurre con todo, ¿eh? Cuando se habla de ovnis, quizá por la difusión en los medios, de repente se empiezan a hablar en otros puntos informativos. También con el asunto de las casas encantadas. Siempre lo decimos, no hay fenómeno más inquietante que el de las supuestas casas donde pasan cosas raras, porque está ocurriendo en nuestro propio hogar, cerca de nosotros, no en el exterior. Vamos a intentar penetrar en una historia fascinante. Ocurre en Málaga. Ocurre en Málaga en un lugar muy concreto, ¿verdad, Francisco? Ocurre en Málaga en un lugar que está ubicado entre las calle Ollerías y la calle Parras. Un edificio público y un edificio conocido por todos los malagueños. Yo he estado allí incluso en multitud de ocasiones, porque es el Centro Cultural Provincial. Centro Cultural Provincial, calle Ollerías. Calle Ollerías y calle Parras, un centro cultural con un salón de actos espectacular y con una biblioteca a la que acuden cientos de estudiantes y en la que yo incluso he podido estar muchas veces recogiendo documentos y crónicas. Quizá habría que apuntar, antes de empezar a escuchar testimonios, porque es el último caso que está pasando en España junto con el de Arcos de la Frontera, habría que apuntar, Francisco, sobre el pasado de este lugar. Siempre nos encontramos, y quizás es lo que tú primero miras, cuando en un sitio están pasando cosas, acudes a la radiografía histórica del sitio, ¿no? Hay 2 lugares en Málaga con leyenda truculenta y lóbrega, ¿no? Uno es el centro cívico, del cual ya hablaremos, donde supuestamente los vigilantes ven una especie de figura con hábitos de monje eclesiástico, pero ya hablaremos de ese caso más adelante. Y otro era este centro cultural, actual Centro Cultural Provincial. Antiguamente este lugar era la antigua Casa de Expósitos. Casa de Expósitos, ¿podrías explicarnos un poco? Para que la gente se ubique, para que la gente lo sepa, en el siglo XVII el gremio de carpinteros de Málaga decide crear una asociación para recoger a niños huérfanos. En el siglo XVII, posteriormente en el siglo XVIII se ubica esa asociación de huérfanos, vamos a llamarlo así, en este lugar, y está regentado por monjas. ¿Qué es lo que hay? No solamente las eclesiásticas, sino que ahí se albergan niños recién nacidos, sobre todo, cuyos padres no quieren tenerlos, y recién nacidos de relaciones políticamente incorrectas. Es un lugar, o su subsuelo es un lugar tétrico, por 2 razones. El primero, porque hay nichos de monjas, es un cementerio y hay monjas enterradas, pero también hay esos niños recién nacidos, infantes, adolescentes, enterrados. Es un lugar que ya de por sí alberga un trágico pasado. Y nos encontramos con un inicio de investigación concreto que te hace llegar hasta testigos, personas de carne y hueso que afirman que está pasando ahora algo raro. La semana pasada viajaba a Málaga para empezar la segunda temporada en el Hoy por Hoy
en Ser Málaga, en su desconexión provincial, junto a Esther Luques, y retomaba las investigaciones que había dejado después del Camino de Santiago. Entre esas investigaciones estaba intentar sondear la realidad de los fenómenos extraños que ocurrían en el Centro Cultural Provincial. Bueno, la sorpresa ha sido sobrecogedora porque hay un hermetismo en torno a todo lo que ocurre de forma insólita en el inmueble. Es un edificio oficial, parece que nadie quiere hablar, pero sí hay una realidad que no podemos constatar. Figuras luminosas que deambulan por los pasillos, objetos que caen como tirados por manos invisibles, sonidos, ruidos de pasos, extrañas voces, fenómenos inexplicables a la luz de la ciencia oficial, de los que son testigos los trabajadores, desde empleados, funcionarios hasta vigilantes, y encontramos quizás al primer testigo que de forma oficial reconoce que ha vivido lo imposible. Él era el antiguo responsable del Salón de Actos del Centro Cultural Provincial, se llama Diego Océano, y me contaba qué es lo que había vivido. Estaba al cargo del Salón de Actos de allí de Cultura, ¿no? Y bueno, pues una vez que terminaban los actos y tal, pues había que estar allí pendiente de todo aquello, con lo cual terminábamos bastante tarde. Un día, nada más termina esto, pues la verdad es que me encuentro con que se cruza delante mía una luz y como un aire. Fue un flash, una luz, un flash que yo incluso pensé que como al lado de calle estaba la calle, al lado del despacho estaba la calle Parras, pues posiblemente había pasado algún coche y había reflejado una luz de los faros, ¿no? Y en ese momento. Pero bueno, a mí aquello me resultó como desagradable. De hecho, te tengo que decir que yo no me tengo por cobarde, pero la verdad es que salí bastante rapidito de allí, ¿eh? La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Está ocurriendo en Málaga, ahora mismo lo estamos contando. Carmen, yo necesito hacer la prueba de gente que está viviendo fenómenos parecidos, porque estoy seguro que va a ocurrir. Me estás poniendo la misma cara. Me están llegando claro, muchos que mensajes. los días de los encuentros en carretera o de hospitales con fenómenos extraños, que espontáneamente la gente empezó a escribir y a escribir y a escribir. ¿Está ocurriendo eso? Sí, está ocurriendo, Iker. Al parecer hay bastante gente a la que a raíz de determinados sucesos, porque son diferentes, en algunos casos la muerte de un familiar, en otros pues en casas antiguas les están ocurriendo estos fenómenos. Manuel de Villena, por ejemplo, nos dice: Iker, estoy en una casa antigua y varias veces he notado la presencia de alguien. En casa de mi tía en Sevilla, cuando ella era pequeña, tanto ella como sus hermanas dicen haber visto las sillas moverse solas en varias ocasiones. También hay preguntas: ¿qué sabéis de un piso tapiado y abandonado en el madrileño barrio de Carabanchel por fenómenos extraños? Un fuerte abrazo de Antonio, nos escribía. Es curioso, Carmen, también nos dicen, una amiga perdió a su marido, ahora la están sucediendo cosas muy raras en su casa: frío, objetos que se mueven, sonidos raros. Estás dando, fíjate, inconscientemente, y Carmen, cuando te he preguntado, dos constantes realmente inquietantes, ¿eh? Gente que ha perdido un familiar recientemente, o casas antiguos donde quién sabe si ha habido ese tipo de fenómenos. Prosigue la investigación, Francisco, y te das cuenta de que hay incluso otros guardas de seguridad y personas que afirmaban lo mismo, incluso con fenómenos más espectaculares, físicos. Claro, seguimos intentando constatar que no es una leyenda urbana, como con las damas blancas, ¿no? Como la famosa portuguesa de la que hablas, de la que hablamos aquella noche. Y Diego, al cual hay que agradecerle la valentía y la nobleza, y la templanza para decir todo lo que está diciendo. No olvidemos que es un edificio público, que él era el antiguo responsable de ese salón de actos, que es muy conocido en Málaga, y tiene la valentía de contar que no solamente él había sido testigo de lo sobrenatural en el Centro Cultural Provincial, sino que había más gente. Había más gente que vivía experiencias difíciles de catalogar. Si quieres lo podemos escuchar. Cuando salgo me encuentro a unos guardas jurados que se quedaron mirándome y me miraban, y yo decía, bueno, pero ¿y qué quieren ellos, no? Que dice, y de pronto dice uno: él también lo ha visto.
Y yo digo, bueno, ¿pero qué he visto? Y fue en ese momento en el que ellos se destaparon y me contaron pues toda la historia, ¿no? Parece ser que desde al principio, en aquella casa de expósito donde estaban los despachos, pasaban cosas raras. Que ellos, y eran guardas jurados, pues eran recelosos de subir a la segunda planta a partir de 1 hora. No les gustaba, vamos, que les sentían algo de miedo, es que era así, ¿no? Entonces, una de las cosas era que, por ejemplo, había en los despachos, pues solemos tener unas macetitas, unos potos, unas historias de estas en las mesas, y había una de las mesas concretamente que la maceta o para la mañana amanecía desplazada o aparecía rota en el suelo, ¿no? Pero igual en uno de los pasillos de la primera planta, que era para mí lo más curioso, estaban colgadas unas fotos de García Lorca. Bueno, pues una de las fotos en concreto de García Lorca siempre aparecía daleada, caída en el suelo, pero siempre era la misma, ¿no? Total, que aquello era curioso, y esta gente decían que allí había algo raro. Es curioso porque de una manera similar hemos conocido cómo empezaban otros fenómenos célebres como el de la Diputación de Granada, un lugar público, y dentro algunos enseres se cambian de lugar, incluso una foto que especialmente parece que el fenómeno que fuese tenía predilección por ella, ¿no? Incluso acuérdate, Iker, como Pilar Perry recordaba a través de estos mismos micrófonos en Milenio 3 cómo durante la noche del 86, junto a Juan Burgos del Grupo Omega, veían esas luces deambular por el interior del inmueble y también creían que era producto de las luces de coches exteriores, cuando era imposible. Misma descripción. Francisco, seguirá la investigación, por lo tanto, en torno a este fenómeno que es actual, ahora mismo está pasando. Bueno, los fenómenos vienen recogiéndose desde que se edificó el edificio. Lo que pasa es que hay un manto de silencio total. Ahora mismo estamos con más testimonios y con más documentos, pero hay que ir despacio porque el problema que hay es que estamos rompiendo el cerco y hay que romperlo con el máximo respeto, como lo hacemos normalmente, y trabajando poco a poco, sin herir la sensibilidad de los estamentos oficiales, por supuesto, y si pudiéramos investigar ahí, que es lo que queremos, pasar una noche ahí para intentar constatar lo imposible, hacerlo. Y lo contaremos. Está ocurriendo, y ahí estaban los documentos que he traído fresquísimos hace tan solo unas horas, Francisco Contreras. De nuevo, lugares oficiales y rumores de fenómenos, y siempre la misma constante: un viejo cementerio o un lugar con acontecimientos luctuosos, en este caso expósitos, niños que nadie quería y que eran obligados a ser recluidos en ese recinto concreto, en el siglo XVII, lo contaba Francisco Contreras. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Y tenemos noticias de todo tipo, porque no solo de poltergeist vive el misterio, ni mucho menos. El misterio también es histórico, es arqueología pura y dura. Y precisamente esta semana, como hablábamos, todo viene junto, todo viene en rebaños de información. Han ocurrido historias que nos suenan. Por ejemplo, un arqueólogo asegura hace unos días haber descubierto la gruta bautismal. Ya hubo una información parecida que no se contrastó hace unos meses, de Juan el Bautista. Y esa información sigue, Iker, porque ha vuelto a surgir la noticia, porque se ha publicado en Estados Unidos un libro titulado La gruta de Juan el Bautista. En esa obra, el arqueólogo británico Simon Gibson asegura que ha descubierto en las montañas al noroeste de Jerusalén una gruta en la que, según él, San Juan el Bautista administraba el bautismo a sus discípulos. Gibson ha afirmado que este descubrimiento constituye la primera prueba arqueológica de la realidad histórica de los relatos evangélicos. Otros arqueólogos opinan que las conclusiones son apresuradas, ya que el descubrimiento de un lugar de culto muy antiguo vinculado a Juan el Bautista no prueba su presencia física en dicho lugar. La expedición que llevó a cabo el descubrimiento encontró un dibujo de Juan el Bautista ataviado con un vestido de pelo de camello, tal y como se relata en Matías en los versículos 3 y 4. También halló cruces y otro dibujo de una cabeza decapitada que ilustraba el trágico fin de este personaje contemporáneo de Jesús, a quien bautizó en el río Jordán. Según Gibson, estos dibujos son obra de monjes bizantinos que se reunían en la gruta para contar la historia del Bautista.
La gruta tiene 24 metros de largo, 4 de ancho y 4,5 de altura. 18 escaleras talladas en la roca conducen a una gran pila rectangular. El arqueólogo también ha afirmado que, a diferencia de los ritos de inmersión practicados en la religión judía, que son individuales y pretenden la purificación del cuerpo, los que practicaban los discípulos de Juan el Bautista eran colectivos y aspiraban a la purificación de los corazones. Esta gruta Iker ha sido restaurada y será abierta al público a principios del año que viene. Y además, fenómenos inquietantes que tienen que ver con esa época de Jesús. Nos parece muy interesante hilar una noticia y otra. Atender, amigos de Milenio 3, porque esto es muy curioso. Descubren una moneda con la imagen de Jesús de Nazaret. Una moneda con la imagen de Jesús ha sido hallada en la ciudad de Tiberíades, junto al mar de Galilea, durante unas excavaciones arqueológicas, según ha informado el profesor Izar Ishfiel, de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Se trata de una moneda acuñada en el siglo X en Estambul con motivo del primer milenio y que, al parecer, llegó a Tiberíades en manos de un peregrino cristiano. Esta es la primera moneda con la imagen de Jesús que se encuentra en Tierra Santa, y en la otra cara tiene grabados en lengua griega Jesucristo Basileo Basilei, lo que quiere decir Jesús Mesías, Rey de Reyes. El hallazgo, según los expertos, indica que Tiberíades, donde Jesús predicó y obró varios milagros, como el caminar sobre el agua o la multiplicación de los panes y los peces, era un centro de peregrinaje cristiano. Noticias de todo tipo, noticias inquietantes del mundo de la arqueología. Y ahora vamos a cambiar de tercio completamente, Antonio, porque nos volvemos a marchar al mundo de la investigación. Antes, desde luego, vamos a volver a saber qué piensa 7640, nuestro público, vosotros, los que siempre hacéis este programa con nosotros, con vuestros testimonios, porque está llegando una increíble cantidad de personas que están sufriendo fenómenos, como nos contaba Francisco Contreras, que están pasando en Málaga. Siempre ocurre, el fenómeno sin duda que más cercano siente la gente, cuando algo ocurre en su propia casa, muy cerquita de él, a centímetros, no a kilómetros, como ocurre con otros misterios. ¿Qué está pasando, Carmen? Muchos vigilantes que nos están escribiendo. Por ejemplo, César de Salamanca ha hecho guardias terroríficas en lo que era la Comandancia Militar de Écija, hoy el Museo Arqueológico. Vigilancia de seguridad, nos dice un guardia que está de vigilancia en oficinas de banca, que está de ronda, que tiene que tener valor porque lleva los pelos de punta. Es Fran de Barcelona. Oye, se me está ocurriendo ahora mismo hacer un día un programa, ¿qué os parece?, en conjunción con todos los amigos vigilantes que tenemos, en conexión con ellos. Bueno, podríamos traer a los vigilantes del Auditorio Nacional de Música, a los vigilantes del Museo Reina Sofía, a algunos vigilantes que vivieron experiencias presuntamente fantasmales en el Palacio de Linares, al margen de... Oye, me lo estoy apuntando aquí ahora mismo, Fran. En Alicante. Vigilantes, porque me contaron unas historias también vigilantes de seguridad tremendas. Incluso te podría decir algún vigilante, lo que pasa es que esto sería bastante difícil de conseguir, del Escorial. Del Escorial, la famosa historia de fenómenos extraños en el Escorial. Por eso nos preguntaban también. Pero como los vigilantes son una parte fundamental de nuestra audiencia, y además le mandamos un abrazo grandísimo porque sabemos de lo esforzado de su labor, sería interesante un día concentrar sus testimonios, ¿os imagináis? Porque sería una radiografía interesantísima, porque además ellos son participativos a tope. Y sobre todo por una circunstancia que a lo mejor nunca pensamos. Seguramente mucha gente muchos oyentes estarán preguntando, ¿y por qué siempre los vigilantes? ¿Y por qué siempre por la noche? Y la respuesta es clara, porque ellos hacen las rondas absolutamente solos en el edificio. Y pueden ser conscientes de fenómenos que por el día y con todo lleno de gente no. Exacto. Solos o con perro, porque algún perro ha salido huyendo también. de un sitio donde han ocurrido cosas extrañas. Mi hermano vive en una casa antigua y asegura sentir la presencia de una señora mayor extraña que han visto él y varios compañeros. En casa de un amigo murió su hermana y ahora, al pasar por su antigua habitación, la sensación es de que alguien te observa, te acompaña. Fran, tú que has escrito Casas Encantadas, que es el libro que sorteamos, 7640, 3 ejemplares. Carmen lo decía antes y me ha sorprendido porque eran dos bifurcaciones. Decía, los mensajes van en dos sentidos: muertes próximas o muertes traumáticas de alguien de la familia o de alguien conocido, y lugares muy antiguos. ¿Se repite esa historia en los casos que tú has investigado? En el libro os pongo las dos teorías y las dos diferencias que hay entre el poltergeist y la casa encantada. Por excelencia, el poltergeist es breve en el tiempo, va asociado a un adolescente. La casa encantada se extiende a lo largo del tiempo. Hay una gran variedad de testigos y hay un denominador común. Así como en el poltergeist es el adolescente, en la casa encantada es un hecho dramático, un hecho luctuoso. Es como si los cimientos de esa casa quedasen empapados como una esponja de agua.
Qué curioso. Carmen, muchísima información, ¿no? Sí. Que sigan escribiendo los Hay amigos algunas porque... que, además, la gente que ha estado, que casi todos, por desgracia, hemos tenido... Bueno, por gracia, porque luego nos curan. En algún hospital, pues fíjate, nos dicen, Kini. En Badajoz había una monja que le decían la pies grandes. Murió y dicen que seguía dando medicinas en el hospital donde trabajaba. Se sigue Entre apareciendo la leyenda urbana y la recreación de los misterios que a veces tienen un inicio real, ¿no? Es increíble. ¿Os parece que viajemos los tres, y con Antonio, por supuesto, los cuatro y todos los cientos de miles de amigos hasta el lugar del misterio? Es evidente que tenemos que ir allí, pero sobre todo por una cosa, porque no vamos a hablar de oídas. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo ahora mismo. Nuestra audiencia tiene que tener la información y los documentos de lo que está pasando ahora mismo, no nuestra opinión. Si os parece, vamos a escuchar directamente, Francisco, algo que tú recogías hace unas horas y luego nos explicas, ¿vale? Eres tú con Pedro Amorós en la casa de las nuevas, célebre y polémica casa de las nuevas caras de Belmez, porque está ocurriendo algo importante, amigos, importante. Todas las medidas de seguridad se están tomando para hacer un muestreo tal y como solicitamos. Yo lo hice también en la página en ikerjimenez.com en esa columna. Lo dijimos aquí todos que en este momento harían falta pruebas convincentes. Vamos a ver dónde acaba todo eso. Ocurría hace tan solo unas horas, prácticamente, y Francisco Contreras y el micrófono de la SER de Milenio 3 estaba allí para vosotros. Lo escuchamos. Estamos en la planta de abajo del edificio donde el misterio se ha hecho patente y tengo delante a Pedro Amorós. Pedro, ¿qué se va a hacer esta tarde? Pues Paco, esta tarde lo que vamos a hacer proceder al levantamiento de una serie de muestras. Unas muestras que nos han pedido dos laboratorios, dos universidades en este caso, de investigación, una universidad y un laboratorio, y lo que estamos haciendo es el levantamiento de las muestras. Con el procedimiento que nos han indicado estos laboratorios. Nos han pedido que reunamos a la policía, que reunamos al ayuntamiento y que reunamos, y bueno, contar con incluso la presencia de un juez de paz que contenga la cadena de custodia y bueno, pues recortar una de las caras que va a servir como muestra y que va a ir como mínimo a 3 laboratorios, uno de comparación y 2 de análisis. Entonces, bueno, pues estamos procediendo concretamente a ese levantamiento de las muestras, que no es ni más ni menos que recortar una imagen, una de las imágenes. Se recorta una imagen con una radial, para eso está la policía, está María Rodríguez, la alcaldesa, estáis vosotros, ese juez, para dar testigo de que se está haciendo en esas condiciones. Imagino que será un acta oficial, que será testimonio de las condiciones en las que se ha cortado, para que todo el mundo pueda ver que no ha habido manipulación de ningún tipo. Y eso se cierra, se guarda herméticamente para trasladarse a ese laboratorio. Con un sello del ayuntamiento especial, que son unos alambres que llevan unos plomos, un lacre. Un lacre y todas esas cosas que tiene ahí el oficial de guardia pues preparado, donde bueno pues se va a precintar y bueno pues directamente lo custodiará el juez de paz y se enviará directamente a estos laboratorios que nos están indicando los analistas. La otra realidad. Milenio 3 en la cadena SER. Cuando son las 3:35 de esta madrugada de domingo, Milenio 3 puede afirmar que se están haciendo las cosas como creo que debían haberse hecho desde un principio, y interesantísimo. El juez de paz de Belmez de la Moraleda, don Juan Fuentes, ha dado su fe notarial, digámoslo así, del levantamiento con corte radial de una de las caras de esta nueva casa. Estaban presentes los oficiales de guardia del juzgado de paz, la policía de Belmez, la alcaldesa. Se ha levantado acta del tema y me confesaba también Pedro Amorós, para darme estas últimas anotaciones, que en ningún momento ningún investigador ni miembro de la SEIP ha tocado esa cara. Es decir, ha sido un procedimiento externo completamente, que bueno, que creo que puede dar por lo menos alguna luz, ¿no, Francisco? Hombre, yo no imagino que dará alguna luz. Desde luego, haciéndose las cosas como se tienen que hacer y como las está haciendo Pedro Amorós, lo que darán son los resultados de qué hay en ese cemento, ¿no? Si hay pintura se sabrá, y si hay cualquier tipo de manufacturación se sabrá. Lo cierto es que la obligación era contar qué está pasando, y es lo que hemos hecho. En algunos foros y en algunas televisiones y en algunos sitios, no, desgraciadamente en Milenio 3, donde estaba invitada la parte escéptica de esta historia y no quisieron acudir. Tuvimos que hacer un programa con gente absolutamente prestigiosa como Joaquín Abenza, ingeniero y técnico especialista en hormigón. En programas más locales sí que han acudido. Sí, pero no al nuestro, donde estaban invitados a nivel nacional. Se puede decir
con cerca de, muchos cientos de miles de oyentes y un momento importante para avalar las tesis que el domingo, hace 7 días, Javier Cabanilles, el periodista del Mundo, estaba aquí atacando el fenómeno, le dejamos hablar por supuesto, pero nos extrañó que el viernes no acudiera. Para mí es todo un síntoma, no sé para vosotros. Tampoco Paco Máñez, que dijo cómo se podían hacer y que se montó una gran polémica con su método. Creo que él no lo hizo con aspecto ofensivo, pero sí dijo que esas caras se podían hacer con agua y aceite. Y bueno, era el momento también de defender esa hipótesis. Aquí estaban Pedro Amorós, aquí estaba la alcaldesa de Belmez, aquí estaba Joaquín Abenza, aquí estaban sobre todo los documentos del notario. Hay gente por ahí que dice, el notario, ¿qué pesa? No, el notario habló, el notario comentó los documentos y incluso Germán de Argumosa leyó también textos de la operación Tridente de la época, de cómo se intentó confundir a la opinión pública. Es curioso porque nosotros no pudimos contar con esta otra parte, simplemente expusimos la necesidad, creemos, de que haya nuevas pruebas y se puede decir que ahora se están haciendo esas nuevas pruebas. Lo curioso también, y hay que decirlo, Francisco, yo no sé qué opinará la gente, 7640 también por supuesto abierto para esta, estamos sondeando siempre. Es curioso, Carlos, porque cómo varió la opinión de la gente, que estaba muy dividida cuando salió el primer reportaje del Mundo, a, por ejemplo, el viernes, ¿no? La gente se tomó, creo que como una ofensa para ellos como oyentes, que la parte que ha montado de todo este follón no acuda a Milenio 3 cuando habían confirmado que venían. Y hay gente, y nos mandan mensajes, que entiende mal lo que nosotros, el equipo de Milenio 3, dijo. Otra cosa es lo que digan nuestros invitados, y todas las opiniones son respetables. Alguien que le gustaría que comentáramos que el otro día dijimos que la parapsicología es una ciencia y que le gustaría que rectificáramos o demos argumentos. Bueno, sí, la gente tiene sobre todo la actitud, perdóname Francisco, la actitud de que cuando habla un invitado de Milenio, habla Milenio. No, Milenio 3 es un equipo de radio y vienen invitados. Eso lo dijo don Joaquín Abenza, ingeniero técnico. Y es más, le cortamos diciendo que para mí no era una ciencia como la física. En 1969, la Asociación para el Avance de las Ciencias en Nueva York, gracias a los estudios del biólogo Joseph Rhine de la Universidad de Kew en Durham, gracias a el método matemático, en este caso que es la estadística, dictaminó que podía ser una disciplina universitaria, una disciplina científica en Estados Unidos. Sí, pero lo que que dijo España y hoy por hoy no lo es. Aquí no hay una titulación. Aquí no hay ninguna. Sí, pero no hay ninguna. Yo un día haría un programa sobre el misterio de a veces que oye la audiencia, pero con todo el respeto, que me parece que es curioso a veces porque se interpretan las cosas de una manera que yo luego me sorprendo. Fue Joaquín Abenza el que dijo que era una ciencia, y es más, personalmente yo recuerdo que yo le dije, hombre Joaquín, como la física y la química no, y él decía que sí, yo decía que no. Es decir, no hagamos partícipe a un programa, nuestro programa, que en eso tiene las cosas muy claras. Para nosotros la parapsicología en España hoy en día no es ciencia, y es más, hablamos de cosas que tienen muy poco de científico. Desgraciado o afortunadamente, no lo sé. Lo cierto es que en Belmez se están haciendo estas pruebas, se están haciendo estas operaciones, pero también el pueblo habla. Eso sí, Francisco, hay una cosa muy intrigante. Se ha recortado esa cara, se han puesto lacres, se ha puesto el juez de paz, el oficial de guardia, todo perfecto, los 3 laboratorios, pero si esa superficie, acabas de traernos fotos frescas, hay 2 caras bastante impresionantes, pero claro, si se fregó con agua y aceite, el agua y aceite va a salir. Está claro. ¿Y qué hacemos entonces? No lo sé. ¿Quiere decir que las caras son agua y aceite? Yo no lo sé, desde luego. Hombre, lo que está claro es que hay que diferenciar lo que son las caras primigenias, originarias. No, pero estamos hablando de las caras nuevas. Pero lo que son los nuevos rostros, Pedro Amorós y el SEIP tendrá que hacer una investigación in situ, como con parámetros y siendo un método científico como el que ha empezado a hacer este sábado a las 6:30, cuando grabábamos esa entrevista en directo para que informar hoy de lo que estaba ocurriendo. Tendrán que aplicar todo lo que se ha aplicado en la antigua casa de María Gómez Cámara, o más si cabe, en esta nueva casa, porque estamos hablando de que son 2 fenómenos solamente unidos por ¿qué? Por un mismo punto geográfico, digo yo, que es Belmez de la Moraleda. Y una persona. Y una misma persona. Pero son 2 localizaciones completamente distintas. Habrá que hacer ¿Qué saldrán esos análisis? Imagino que en cuanto estén realizados... Lo comentaremos. Lo comentará Pedro Amorós. Lo interesante quizás es que, porque sé que hay mucha audiencia que nos oye el domingo y no el viernes, lanzamos el reto a los hijos de la familia de la primera casa de volver a llevar una de las caras entera, el pelao, a que se analizase donde procediese, incluso con la policía científica. Y nos dieron el ok, el vamos allá, la luz verde. Es decir, también habría que ver esa posibilidad de hacer nuevos análisis. Lo que sí es cierto es que también habrá que ver todos estos científicos, entre comillas, que decían que había sales de plata o pintura. Félix Sales de Blas, en el año 94, ya oímos las grabaciones, decía que era pintura normal, o sea, pintura de normal. Las antiguas, claro. Entonces habría que ver también si hay pintura normal, ¿no? Si los análisis dicen que hay pintura normal. Esperaremos acontecimientos. De momento nos congratulamos de que las cosas se estén haciendo con toda la autoridad. Por cierto, Francisco, la querella del Ayuntamiento de Belmez y
personada en la propia gente del pueblo, y la alcaldesa continúa, ¿no? Sí, van adelante. Me lo confirmaba así María Rodríguez y Pedro Amorós, y desde luego cuando ante unas acusaciones de fraude y de estafa como quedan reflejadas en esos reportajes, ellos van a tomar medidas judiciales, porque es muy fácil difamar. No, además ya de una manera escandalosa. Imagino que se tendrán, o los fraudes, imagino que se tendrán que comprobar, ¿no? Y atentan contra sus personas, contra el consistorio de Belmez, contra el ayuntamiento de Belmez, y ellos han decidido tomar medidas judiciales y están ya en manos de los abogados. Los amigos de Milenio 3, yo creo que tendrán ganas de saber qué piensa Carmen a estas horas, o sea, hoy mismo, el pueblo que sigue habiendo un poco de sociología del milagro y que se sigue concentrando delante de la vieja casa número 5. Allí estaba Francisco con el micrófono, y hemos seleccionado tan solo 4 cortes, que podían ser muchos más, pero 4 cortes que expresan diferentes edades, diferentes sexos, diferentes procedencias. ¿Qué les ha parecido toda esta polémica? ¿Cómo salen de esa casa? Vamos a escucharlos, Fran. No estoy de acuerdo en nada de lo que se habla, porque son gente que no tienen ni idea y están opinando y metiéndose en cosas que no saben. Y la verdad es que me avergüenza esa gente, porque opinan sin saber y sin conocer. Pues realmente son ciertas. Yo la he visto y la he visto en la tele y son igual que salen en la tele. Sí, acabo de salir de la casa y la verdad es que impresionadísimo. ¿Sí? Sinceramente que sí. ¿Tú crees que es un fraude? Se puede hablar mucho de los temas porque todo aquello que no es tangible, que no es palpable, y gente que no viene aquí se ha empeñado en desacreditar el tema, indudablemente que lo más fácil es decir que sí, que es fraude, pero bueno, hay que venir aquí, hay que ver, hay que tocar y hay que sentir, y entonces tomar una determinación sobre si es o no fraude. Porque en realidad nadie sabe lo que es. Nadie tiene pruebas suficientes como para demostrar que es mentira, vamos. ¿Tú crees que se está haciendo negocio? Ninguno. A la vista está, vamos, cualquiera que venga aquí lo puede ver y comprobar que negocio no hay ninguno. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Muchas opiniones y muchos más casos que nos siguen llegando al 7640, ya sabéis, palabra clave, Milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Yo soy vigilante de un centro de menores a pie de Montserrat. De vez en cuando se ven y sienten cosas. Mis padres compraron una casa y tenía un fantasma que yo percibí y mi padre vio, nos dice Raúl desde Burgos. Yo vivía en una casa donde pasaba de todo y acabó quemándose entera. La casa. Sí. En mi casa creo que hay una presencia. Mis gatos la ven e incluso han jugado con ella, nos dice Miguel. Los animales siempre protagonistas en estas historias, ¿no, Francisco? Los niños pequeños. Y los niños pequeños y animales siempre presentes. No sé si da tiempo, pero estoy hablando con bueno, no te puedo contar muchas cosas. El caso es el siguiente. Un niño que tiene un amigo invisible. Curiosamente, ese amigo invisible coincide el nombre con una historia truculenta. Su madre traduce una serie de documentos judiciales. Ella traduce del ruso al castellano esos documentos. El asesino de una familia, bueno, en este caso, uno de los asesinados se llama Sergio y es el mismo nombre, la misma persona supuestamente, presuntamente, que el amigo invisible de este niño. Algo terrible. Y lo que has dejado a la audiencia un poco cao, ya nos darás más datos, Francisco, no, porque suena de película realmente, o sea, pero con toda la seriedad puede ser un caso. Sí, es espectacular. Haremos un día un programa sobre esa, mi eterna cantinera, ya lo sé, sobre el tema de los niños invisibles, los amigos invisibles de los niños. Patri de A Coruña nos dice que bien que se vayan a hacer esas pruebas en Belmez. Yo creo en la realidad del fenómeno, que los críticos no hablen dice mucho. Nos van a muchos besos desde A Coruña, pues también muchos besos para ella. Yo he sido vigilante 9 años en el antiguo Hospital Noble y allí me ha pasado experiencias sobrenaturales. Hoy pertenece al Ayuntamiento de Málaga. Iker, perdona, pero ni somos guardas ni somos guardajurados, sino que vigilantes de seguridad. Vigilantes de seguridad, tenéis toda la razón. Manuel de Villena, Iker, murió un primo mío al que quería mucho y en varias ocasiones en el coche por la carretera noto que va en el asiento trasero. En un supermercado de Lucena las cámaras grabaron un fantasma, lo afirmaron los de seguridad, nos dice Magnolia desde Córdoba. En mi casa había un plato decorativo que siempre se daba la vuelta, se encaraba a la pared él solito. Perdí hace años a mis padres en fechas distintas, tanto yo como mi hermana hemos tenido varias experiencias y yo noto su presencia y ayuda siempre, nos dice Ana. Iker, soy voluntario de la Cruz Roja en Granada y en el edificio pasan cosas extrañas. Antes era un hospital de leprosos, yo los he visto. Caso célebre, ¿verdad? Sí, en el Conservatorio de Granada. Caso célebre. En el Hospital San Juan
San Agustín en Linares, y seguramente hay algún vigilante que nos está escuchando en el antiguo Hospital La Cigüeña, lo que es la Consellería de Bienestar Social ahora mismo en Valencia, con la famosa Dama de Blanco. Lo que es increíble, y ahora seguimos... No digas mucho, porque como esté de guardia alguien allí, sea nuevo y esté escuchando esto... Carmen, seguimos recopilando, por favor, porque nos interesa mucho 7640, porque siempre ocurre lo mismo con determinados fenómenos. Cuando uno da rienda suelta a que puedan expresarse, la gente siente algunos hasta una angustia. Yo quiero recordar que la gente, cuando envía un mensaje a Milenio 3, envía también su teléfono, que muchas veces luego nosotros entramos en contacto con ellos. Es decir, que hay una necesidad también de contar algunos fenómenos, y hay noches en que la espita salta con algunos temas que son muy cercanos. Vamos a hacer un pequeño receso, vamos a reconfortarnos un poco y seguimos, compañeros. Nacho Ares, el director de la revista de Arqueología, quería estar presente esta noche, Carmen, para hablarnos, ¿sabes de qué? Sacrificios humanos. Cuando la vida propia no depende de uno mismo, sino de la divinidad, poco es lo que se puede hacer para impedir la muerte. No hablo de sacrificios sangrientos y obligados, sino voluntarios. La mejor manera de alcanzar la felicidad más deseada, al sentirse un verdadero elegido de Dios. Aunque hoy nos parezca contradictorio, una de las formas que existía en la antigüedad de proteger la vida era, curiosamente, morir por ella. Ceremonias gracias a las cuales el individuo entraba en contacto con Dios y de una forma voluntaria decidía cumplir con su deber, incluso después de la muerte, trabajar para su Señor en el más allá. El arqueólogo inglés Charles Leonard Bulley ha pasado a la historia de la arqueología por descubrir las tumbas reales de Ur en la década de 1920 en el actual Irak. Precisamente en la temporada de 1928-1929, Bulley se topó con cientos de tumbas del 2500 a.C. y la fosa PG 1237, que por su contenido no dudaron en bautizar como la fosa de la muerte. En esta lúgubre fosa, Bulley descubrió los restos de 74 esqueletos femeninos, al parecer damas de la corte que se habían enterrado frente a la tumba de un personaje importante, rodeadas de un impresionante tesoro compuesto de instrumentos musicales de oro y plata o estatuillas de divinidades, a lo que había que sumar una misteriosa copa junto a cada uno de los cuerpos. El propio Bulley pudo reconstruir la macabra ceremonia. En ella se hablaba de una silenciosa procesión formada por hombres y mujeres, portando cada uno de ellos una copa. Al son de la música fúnebre, cada uno de los sirvientes apuró su copa para después acostarse en espera de la muerte. Para sorpresa del arqueólogo británico, la fosa de la muerte no era el único ejemplo de sacrificios humanos en las tumbas de Ur. En muchas otras, los suelos estaban repletos de cadáveres de hombres y mujeres que habían sido inmolados, aparentemente de forma violenta. Una extraña manera de continuar con su Señor durante toda la eternidad. Busca del misterio. Milenio 3 en la SER. Cuatro menos 9 minutos. Realmente estamos aquí escuchando embelesados a Nacho Ares y ese mundo del que a veces hemos hablado, los sacrificios humanos y las ofrendas a los antiquísimos dioses que aún nos miran con esos ojos vacíos desde las piedras.
pero casi tan antiguo o más son los restos, Carmen, del dinosaurio extrañísimo con cuello de cisne que se acaba de descubrir. Paleontólogos argentinos anunciaron el pasado jueves el descubrimiento en la Patagonia, en Argentina, de los huesos de un dinosaurio herbívoro con cuello parecido al de los cisnes, que le permitía elevar su cabeza a 9 metros del suelo. El Ligabuesaurus lenzai, según José Bonaparte, que es el director de la expedición, es el ejemplar que hallamos y es el más completo de un saurópodo que se conoce hasta ahora. Todavía tenemos que extraer varios huesos, como el sacro, de 1,2 metros de largo, o la cola, que permanece enterrada en la barranca donde encontramos al animal. Al parecer, el dinosaurio vivió en la Patagonia hace 110 millones de años, podría llegar a medir 18 metros de largo. 18 metros. Y sus patas delanteras eran ligeramente más altas que las traseras. El cuello es el rasgo distintivo de este dinosaurio y, según el experto, el cuello alto seguramente le permitía a este animal alimentarse de árboles que estuvieran a gran altura y además podría cubrir un radio visual mucho más amplio. Otra de las curiosidades anatómicas de este animal son sus huesos, en cuyo interior se encuentran divididos en celdas mucho más grandes que las habituales, lo que podía darles mayor flexibilidad. La verdad es que la ciencia... Mira, Antonio Bravo, que nos manda un alarido que podía ser perfectamente de este dinosaurio, de este Ligabuesaurus lenzai. Menudo nombre. Y también menudo nombre el jefe de la exposición, José Bonaparte, ni más ni menos. Lo curioso, y es que la ciencia, la auténtica ciencia, la que sigue descubriendo, la que sigue aportando cosas, sigue siendo auténticamente gráfica para el misterio. Estos descubrimientos parecen de la ciencia ficción, y sin embargo hay que quitarle la palabra o el término ficción. Están ahí. Seguimos recabando información y, Francisco, yo no me niego a que me digas, madre mía, nos has dejado helados, este caso del niño, madre mía, el caso del niño, que hay un detalle que déjame que diga solo eso, porque ahora cuando escuchábamos a Nacho me has dejado un poco helado. En el momento, Carmen, en que la madre pasaba ese informe, no es que la madre tuviese unos papeles ahí perdidos, sino en el momento en que ella pasaba... ¿Quieres que te cuente la historia? Sí, venga. La madre está traduciendo un informe sobre el asesinato por parte de una persona de su mujer y su hijo. En el preciso momento en que ella está haciendo esa traducción, su hijo, de corta edad y que habla, empieza a señalar que hay alguien. Empieza a señalar que hay un amigo invisible. Ella le pregunta que con quién habla, cómo se llama, y él le dice un nombre. Él le dice Sergio. Y cuando ella vuelve a transcribir, el nombre del niño que fue asesinado es Sergio. Podría ser todo muy subjetivo y de momento todo es muy subjetivo, pero la realidad es que desde ese momento y de la aparición de ese amigo invisible, en esa casa ocurren fenómenos extraños. Desde mimofonías, lo que los expertos en parapsicología llaman mimofonías, es decir, sonidos como el caer de vajillas, el estallido de platos, que no es real, pero tú lo escuchas perfectamente. Viandas. Exactamente, igual que en viandas, hasta el estallido real y auténtico de vasos y platos. Yo recuerdo perfectamente, claro, nos metes en una dinámica, Francisco. Me estoy acordando ahora de un programa de otra emisora, de Radio Nacional de España, muy antiguo, años 80, se llamaba Miedo, y José Antonio Valverde recreaba historias. Por cierto, seguimos preparando un par de historias, creo que muy buenas, Los niños de Banjos y El duende de Zaragoza, pero me estaba acordando de un día hablaban de el amigo en la esquina del cuarto, ¿no? Y el narrador, José Antonio Valverde, decía aquello de: ¿cómo he de deciros, niños, que en mitad de la noche nunca preguntéis quién anda ahí? Son historias de otro tiempo, historias auténticamente terroríficas. ¿Dónde se acaba la ficción? ¿Dónde empieza la imaginación? ¿Dónde están los datos? Bueno, espero que Francisco nos cuente más cosas, porque, Francisco, si esa investigación prosigue y hay datos que unan esta historia, madre mía, esto es no de libro, sino de película. Carmen, vamos a ir con un montón de testimonios vivos, de preguntas, de cuestiones de nuestros oyentes. Manuel desde Villena nos dice: siendo joven un día me levanté y encontré a mi tío en la Mortaja, en esa habitación, y hace 20 años existe algo extraño en ella. Hola Iker, soy militar en el cuartel general del aire y en el edificio pasan cosas rarísimas. ¿Sabes algo del antiguo hospital de Guadarrama? Nos dice Paco. Oye, el de tuberculosos. Sí, exacto, eso es una constante total. Es más, Carlos Nicolás, que antes hacía con nosotros el programa y que solía estar habitualmente en las madrugadas, también lo dijo. Sí, también lo dijo, ¿verdad? Es
¿Es como una especie de leyenda urbana o hay algo de real? Mira, yo en el 90 y en el 91 pude conseguir varios testimonios junto al investigador Santiago Vázquez de personas que habían vivido fenómenos extraños allí. Incluso... De nuevo un sitio de dolor, ¿no? Sí, además el hospital de tuberculosos, si creemos en esa teoría de que los lugares quedan impregnados, entre comillas, de esa energía negativa o de ese dolor, de esa intensidad de dolor, pues el hospital de tuberculosos es terrible. Y yo tengo mis dudas al respecto, ¿eh? Creo que hay mucho de leyenda urbana. Pues seguiremos indagando. Pero bueno. Soy Alex de Cáceres, estoy contando ya las horas que faltan para poder veros por fin el sábado que viene. Nos dice que nos esperan. ¿Dónde es y qué es el lugar donde se celebra? Vamos a ver, es el Asociación Cultural El Brocense, Gran Congreso de las Nuevas Ciencias, lo repetimos, con Luis del Olmo, con Punset de Redes, con Lorenzo Milá, con tanta gente, y iremos nosotros. Y esto está en pleno corazón viejo de Cáceres, creo que es un edificio del siglo XIV. Nosotros iremos el sábado por la tarde, y para informaros, la página que es periodistas-investigación.org. El premio nos lo da exactamente la Asociación Libre de Periodistas y Corresponsales de Prensa Especializada. Soy Alex de Cáceres, bueno, eso ya lo he leído. Soy de Badajoz y además de enfermera nunca había escuchado lo de la monja. No creo que vuelva a trabajar de noche igual que antes, nos dice Rosa de Badajoz. Tengo un amigo que habla con su tía después de muerta. Yo lo oí, nos dice Jesús desde Sevilla. Pero imagino que oyó a él que preguntaba, no a la supuesta mujer, ¿no? Porque si no sería un poco... En la Facultad de Derecho de Córdoba las limpiadoras tienen miedo porque ven una mujer de blanco por la noche. Facultad de Derecho de Córdoba. Sí. Otro de los casos clásicos. Hay un piano que toca solo, además, igual que en Viandas. Pero lugar clásico donde Medea, que dice... La universidad dejó de investigar, ¿no? Soy de Málaga, voy a estudiar en esa biblioteca de la calle Ollerías. No sé si voy a poder volver allí. ¡Qué miedo! Pues tiene una biblioteca fantástica. Y hay que ir a la biblioteca, que luego no digan que Milenio va contra la cultura, al revés. Hay que ir a la biblioteca, haya lo que haya. Javi desde Barcelona, que dice preguntar a los vigilantes del cementerio de Montjuïc. Bueno, es que es increíble la cantidad de sitios, de lugares concretos que surgen cuando alguien cuenta un fenómeno misterioso de cualquier tipo y cómo lo recibe la audiencia y aporta lo que aporta. David de Asturias, que es vigilante en un museo y en la primera planta hay un volumétrico que siempre salta. Puso una grabadora y que nos mandará la cinta. Pues fenomenal. Un volumétrico, una especie de alarma, ¿no? Vamos con los ganadores. Vamos con los ganadores de ese libro Casas Encantadas de Francisco Contreras, publicado por la editorial EDAF. Elba, que nos dice desde niña en la casa que mis abuelos tienen en el pueblo veo presencias. Sebas desde Leganés. Lo de Belmed necesita seriedad. Esos análisis nos darán la clave, aunque algunos, aun con los análisis, dirán que se han hecho mal. Lourdes, en mi casa se mueven las sillas y mi hijo de 2 años hace como que juega con alguien a quien yo no veo. A quien ella no puede ver. Bueno, la eterna polémica que seguro, bueno, según muchos psicólogos tiene una explicación perfectamente científica y no hay que alarmar absolutamente a nadie. Nosotros simplemente seguiremos informando de todo lo que esté pasando en este mundillo de lo extraño, de lo extraordinario. Nos escuchamos en Cáceres la próxima semana. No, mañana a las 9:30. Mañana 9:30, es verdad, se me olvidaba. Un abrazo, amigos. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. La cadena SER presenta El mensajero de las estrellas. La ciudad de Sao Paulo ya se encuentra iluminada por las miles de luces que anuncian la cercanía de la Navidad y la inminente llegada de 1983. Tras una breve pausa, en nuestro tiempo de sucesos, les informaremos sobre el accidente de tráfico que esta mañana se ha producido en el centro y que ha estado a punto de costarle la vida a un ciudadano de origen español que responde al nombre de Alberto San Martín. El hombre de 65 años y residente en Brasil desde 1956 impactó su coche contra un poste, perdiendo el conocimiento. En estos momentos se encuentra ingresado en el pabellón Pereira Filo, donde se debate entre la vida y la muerte, aquejado de un aneurisma cerebral. En el momento del accidente le acompañaba su mujer, que resultó ilesa. Volvemos en un instante. Al final, has conseguido salir en las noticias. Alberto, dime algo. Despierta, por favor, despierta.
Alberto, es tardísimo. Vamos a dormir, que mañana madrugas. Vete tú, cariño. A mí me está matando esta muela. Lleva todo el día dándome la tabarra en el hospital. Y si me acuesto ahora ni voy a pegar ojo ni te voy a dejar dormir a ti. A lo mejor salgo a dar una vuelta para ver si se me pasa. ¿Con el frío que hace? Si te duele, ¿por qué no te quedas aquí leyendo? Pacita, voy a ver las estrellas tanto si me quedo aquí como si no. Y saliendo al menos me despejaré. Llevo días con la cabeza en otro lado. Veo cosas. ¿Cosas? ¿Qué cosas? No sé, nada supongo. Solo que en ocasiones me vienen imágenes a la mente. Parecen ciudades de otro mundo. Cúpulas, calles imposibles. Oye, ¿a qué viene esa sonrisa? Viene a que me parece que el dolor te está afectando más de lo que pensaba. Sí, anda, mejor sal y toma el aire. Pues eso es lo que yo digo, mujer. Caminaré un rato y me vuelvo enseguida. Un extraño impulso que nunca pudo explicar llevó al joven enfermero madrileño a enfilar la carretera de La Coruña. La débil luz de las farolas de la calle Dulcinea permitía distinguir el vaho que provocaba su respiración. Las calles estaban completamente desiertas. Como si un instinto inexplicable le guiase, San Martín cubrió apenas sin darse cuenta el trayecto desde Cuatro Caminos hasta las inmediaciones del Puente de los Franceses. Fue entonces cuando notó que se encontraba en el más absoluto de los silencios. Un vacío que preparaba la madrugada para un encuentro excepcional. Súbitamente, una figura de aspecto humano se recortó en el horizonte, aproximándose con rapidez al lugar donde se encontraba Alberto. Este, lejos de sentirse intimidado, agudizó su sentido de la curiosidad. Buenas noches. No hubo contestación. El extraño ser de aspecto asexuado pero indudablemente joven permaneció en completo silencio mirando al nocturno caminante. Solo pasados unos segundos, el visitante levantó su blanquecina mano derecha y la colocó sobre el hombro de Alberto, en lo que éste consideró una clara señal de amistad. Oiga, ¿necesita ayuda? El visitante, sin articular palabra, extendió su brazo en dirección a Alberto, ofreciéndole algo. Un pequeño objeto que parecía emitir diminutos destellos bajo la luz de la luna. El enfermero, al que inundaba una sensación de extraña tranquilidad, comprendió instantáneamente que intentar conversar con él sería inútil. Se limitó a tomar aquel objeto, rozando por un instante la gélida piel de aquel ser de rubios cabellos. Tras la histórica entrega, el visitante sonrió, dio media vuelta y se alejó en dirección a un cerro cercano. Fue lo último que San Martín recordaría antes de caer desmayado. ¿Pero dónde estabas? Son casi las 7 y te fuiste a la 1. Me tenías preocupadísima. No te vas a creer lo que me ha pasado. Durante varios e intensos minutos, San Martín relató su experiencia a su mujer, quien lo miraba incrédula. Y entonces, de la loma apareció un aparato enorme, de color negro y circular. Al principio, ascendió lentamente, y luego salió disparado, hasta que alcanzó las nubes. Pero tú te estás oyendo. Eso es imposible, Alberto. ¿Tienes que haberlo soñado? No, yo también lo pensé. Pero aquí tienes la prueba. Cuando desperté hace una hora, esto estaba en el bolsillo de mi gabardina. Mira. Alberto se refería al objeto que le había sido entregado. Aquel mensajero de las estrellas le había legado un extraño jeroglífico grabado en una piedra de color violáceo. La pareja examinó concienzudamente la pequeña roca, de forma rectangular y con unas dimensiones de 12 centímetros de largo por 4 de ancho. Sobre su superficie aparecían, desafiantes, 9 signos indescifrables. Pero no puede ser, tiene que haber una explicación. ¿Crees que no sé lo que vi? Y no soy el único.
No, señor. Mira, aquí está, en el diario Madrid, a toda página. ¿Lo ves? Desde hace unas semanas, un tal Fernando Sesma está escribiendo artículos sobre ovnis. Él lo sabe. Mira el título. Los platillos volantes vienen de otro mundo. Fíjate. En este otro habla de un americano. Adamski, me parece. A él le ocurrió lo mismo. Alberto, la gente va... Que hablen. Me da igual. Estoy seguro de que todo esto implica algo muy serio. Voy a ir a verlo. Quiero hablar con él. ¿De quién hablas? De Sesma. De Fernando Sesma. Vive aquí en Madrid. Leí que ha formado un grupo. Espera, aquí está. Buru. Sociedad de amigos de los visitantes del espacio. Él es el presidente. Él sabrá qué hacer. No sé. Son gente seria. Alfonso Paso, Buero Vallejo y muchos más se reúnen a menudo en el sótano del Café León. Ellos lo llaman la ballena alegre. Convertido en protagonista destacado de las reuniones del colectivo, el relato de la experiencia de San Martín no tardó en llegar a la prensa. El histórico artículo firmado por el periodista Arcadio Vaquero en el Alcázar causó un revuelo sin precedentes en la sociedad de la época. De la mano de aquellas nuevas amistades llegarían los primeros análisis de la piedra. A nivel físico, fue Pedro García Bayón Campomanes, reconocido profesor de mineralogía en la Universidad Complutense, el encargado de dejar constancia de su composición. ¿Y de dónde dice que la ha sacado? Bueno, preferiría reservarme el dato, a ser posible. Como quiera, aunque su origen podría ser relevante para el análisis. Verá, la roca parece una especie de carbonato. ¿La ha probado por un casual? Disculpe. No se asombre. Se lo digo porque tiene un sabor salado. ¿Y eso es extraño? Lo es, teniendo en cuenta que la roca no tiene sales en su composición. Tiene partes solubles y otras que no lo son. En cuanto al color, parece causado por algún tipo de sustancia orgánica. Es muy rara la piedra, desde luego. Los símbolos fueron analizados por el epigrafista Joaquín Navascués, por el padre Severino Machado e incluso por el propio Fernando Sesma, quien, entusiasmado, escribió 2 libros sobre el asunto. Ninguno pudo encontrar un significado concreto. Así, con el paso de los meses, algo comenzó a bullir en el interior de Alberto San Martín. Un instinto, un magnetismo que apuntaba a un destino concreto al otro lado del océano. Casi 2 años después de su encuentro con aquel ser, San Martín decidió dejar España e irse a vivir a Brasil. ¿Cómo que te vas? ¿Qué quieres decir? Pues eso, que lo dejo todo. Pacita y yo nos vamos. No debería sorprenderte, ya hemos hablado de esto, amigo Sesma. Agradezco el apoyo de Buru, tu ayuda y el trabajo que te has tomado para escribir los libros sobre la piedra. Pero mi sitio ya no es este. Necesito respuestas. ¿Pero por qué Brasil? Ya lo sabes. Me voy porque, aunque te parezca absurdo, estoy absolutamente convencido de que allí se producen hechos sensacionales relacionados con los platillos volantes y con los extraterrestres. Si estás decidido, solo me queda desearte suerte en la búsqueda. ¿Tienes alguna pista? Sí. ¿Has oído hablar de Percy Fawcett? Fue un explorador que desapareció hace más de 30 años en el Mato Grosso. He leído que en aquella zona podría haber una base subterránea de ovnis. ¿Te imaginas? Estoy deseando llegar. San Martín efectivamente llegó a su destino. Y en noviembre de 1956 emprendió una insólita expedición de 1 mes por el Río Verde junto a 3 amigos. El enfermero madrileño llegó a confirmar que había encontrado algo extraordinario, algo que mantuvo en el más profundo rincón de su memoria, prometiendo no volver nunca más a aquella región, por órdenes transmitidas telepáticamente por extraterrestres. San Martín se propuso olvidar su piedra, su experiencia, su alucinante vivencia. Pero, a veces, no basta con eso.
Barrio de Santo Amaro, 1982. Diga. Buenos días. Quisiera hablar con el señor Alberto San Martín, por favor. Bien, ya lo está haciendo. ¿Con quién habló? Usted no me conoce. Le llamo para advertirle. ¿Advertirme? ¿Advertirme de qué? No se trata de qué, sino de quién. Su vida corre serio peligro, señor San Martín. Lo que usted posee, el mensaje grabado, es más importante de lo que nunca ha podido llegar a imaginar. La CIA y los servicios de inteligencia están... Oiga, ¿quién es? ¿Qué pretende usted? Pretendo ayudarle. Hacerle ver que nunca debe olvidarse de comprobar quién le sigue o incluso quién le mira. Ellos quieren la piedra, la buscan desde el principio y no se detendrán. Voy a colgar. Mi mujer está en la cocina. No quiero seguir escuchándole. Ella no merece más sobresaltos. No vuelva a llamar, nunca. Señor San Martín, tiene que escucharme. Quizá podamos vernos para hablar. No, aquello ocurrió hace años. No voy a consentir ni una burla más. Alberto se sentía abrumado. Mientras cruzaba el corto pasillo de camino a la cocina, no pudo evitar cruzarse con su propia imagen en el espejo que colgaba de la pared. Su aspecto serio y preocupado no hacía sino acentuar el cansancio que evidenciaba cada arruga de su rostro. ¿Quién era? Nadie. Una encuesta, creo. Se habían equivocado. ¿Estás bien? ¿Tienes mala cara? ¿Por qué no habría de estarlo? Si estás lista, nos vamos. Voy a sacar el coche del garaje. Algo dentro de mí me decía que esto no iba a acabar bien. Pero descansa, mi vida. Descansa. Quizá en las estrellas encuentres la clave para descifrar tu mensaje. Sé que nunca lo has olvidado. Y yo tampoco. No esperes más. Es la hora. Comisario, le dejo el informe del accidente de esta mañana. Los de atestado se han encontrado con algo bastante sorprendente. Los frenos del coche estaban cortados. ¿Qué demonios está diciendo? Le digo lo que me han dicho. El análisis técnico ha sido concluyente. Parece que este caso nos va a llevar más de lo que habíamos pensado. ¿Quiere que me encargue de abrir el protocolo de la investigación? No, yo me ocupo. Siga con el siguiente informe. Me ocuparé de esto personalmente. Bien. Buenos días. Soy yo. Lo saben. ¿Está seguro? De acuerdo. Caso cerrado. ¿Has visto eso? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa, Antonio? Mujer, ¿no te has dado cuenta? Estaba allí, junto al árbol. ¿No lo has visto? Voy a dar marcha. No, déjalo, no sigas. Por favor, vámonos de aquí ahora mismo. Pero, mujer, yo he visto algo ahí que... ¿Qué he dicho que nos vayamos de aquí? ¡Por el amor de Dios! ¡No me estás oyendo! Aquel matrimonio, regresando de sus vacaciones, circulaba por la vieja Nacional 5. Eran ya cerca de las 3 de la madrugada, y ambos, aunque solo fuera por una fracción de segundo, habían visto lo mismo. Yo te digo que eso son fantasías. ¿Cómo demonio va a haber una mujer ahí a esas horas bajo la tormenta? Tú lo que pasa es que te habías pasado con el champán. Que no, que ya sabes que no bebo, Ruiz. No me vengas con tonterías. Estaba allí y yo la vi. Estaban mirándonos fijamente, muy cerca del arcén. Mi mujer desde entonces tiene pesadillas. Esa noche se puso muy nerviosa porque la vio como yo. En un primer momento no quiso decírmelo, pero fue al parar cuando le entró la histeria. Yo miré hacia atrás por el espejo y no lo sé. Había algo. Era como un traje blanco moviéndose. Un traje roído, como de mendiga, lleno de manchas. Creo que era una mujer con el pelo mojado. Dios. Lo que no puedo olvidar es la cara alargada, huesuda, acercándose entre la oscuridad. Es algo que no se me va de la mente. No se me va. Caramba, Antonio, no te pongas así. La verdad, yo bromeaba, pero
Pero te juro que no quería... Estaba bajo el árbol. Y juraría que lo que acunaba era un niño. La vi como en un flash, en el momento de dar las largas. Estaba allí, Ruiz, te doy mi palabra que estaba allí y que quería decirnos algo. Pero seamos lógicos. Quizá fuese una vagabunda. Alguien perdido en mitad de la lluvia. Tampoco es demasiado extraño. Es que había algo más. Algo que no estoy seguro de si es imaginación mía, porque ni siquiera se lo he querido preguntar a mi mujer. Pero vi algo que le caía por las piernas. Algo que me dio la impresión que era sangre. Como si aquella mujer perdida acabara de ser acuchillada o asesinada allí mismo. Durante varias noches Antonio Beltrán no pudo conciliar el sueño. Más de una vez estuvo tentado de coger el coche y acercarse de nuevo a aquel lugar en mitad de la madrugada. Pero al final algo, quizá el instinto, le hacía desistir. A pesar de ese miedo, su curiosidad iba creciendo, al mismo tiempo que el silencio de su esposa se hacía cada vez más profundo y distante. ¿Qué te ocurre, mujer? Te veo muy desmejorada. Nada, tómate el café. Son esos sueños que no me dejan en paz. ¿Sueños? ¿Y qué es lo que sueñas, querida? Tú también lo haces. Me he despertado varias noches y te he visto hablando solo. Es como si los dos estuviésemos soñando lo mismo desde aquella noche. Por favor, basta ya de seguir con esa historia. Lo que vimos fue un simple reflejo. Mira, he leído en un libro que los científicos tienen una explicación para estos efectos. La lluvia, los faros del coche y el asfalto producen una especie de... Lo que tú digas. Me vuelvo a la cama. La necesidad de saber quién era aquella extraña mujer y qué hacía allí crecía cada vez más en el interior de Antonio Beltrán. Al mismo tiempo era consciente de que casi todas las noches algo se cruzaba en sus sueños, una y otra vez, con gran definición. Era sangre, viscosa sangre humana, chorreando en un reguero carretera abajo, hasta humedecer la tapia blanca. No te negaré, querido amigo, que más de uno de los soldados han visto lo mismo que tú. ¿Pero exactamente en el mismo sitio? Junto a la vieja tapia, bajo el árbol, allí mismo. El despacho del sargento Arias era austero y viejo. Desde la ventana podía verse la carretera y el punto exacto del que estaban hablando. La amistad forjada desde hacía más de 30 años y los rumores que circulaban por una ciudad como Badajoz habían llevado a Antonio hasta allí. ¿Y es verdad lo que cuentan del soldado aquel que una noche... Tan cierto como este informe. Ahí lo tienes. Pero, por favor, que esto quede entre nosotros. Ya ves que aquí callar una historia es difícil. Te aseguro que me expedientarían si cuentas esto a alguien o se entera algún superior. Todo el mundo guarda silencio sobre la portuguesa. Pero en estas hojas aparecen más testigos. ¡Santo cielo! Toda esta gente la ha visto desde que aquel chico... Por cierto, ¿has dicho la portuguesa? Aquí se cuenta una historia muy antigua, quizá de los años 40, de una mendiga que fue atropellada justo ahí. No se encontró el cuerpo ni al culpable. Pero parece que una mujer embarazada no fue socorrida y quedó allí desangrándose con el bebé en las entrañas durante toda la noche. Una noche de tormenta. Eso dicen, una noche de perros. Y desde entonces, toda esa gente que aparece en estos informes ha venido a la base a denunciarnos lo mismo, la misma aparición. Bueno, sobra decirte que todo esto se guarda en ese mismo cajón y de aquí ya no sale. ¿Y esta foto? Dios, ¿esto qué es? Para Antonio fue un gran impacto encontrarse con aquella imagen de una cabeza destrozada, como si fuese una sandía reventada contra el asfalto. La fotografía en blanco y negro, adjunta al grueso expediente, mostraba además el cañón de un fusil que se asomaba como una sombra. José Mateo Cano, 20 años, suicidio. Un tiro en la boca en esa garita que ves ahí.
pegada a la carretera y al árbol. El rincón de la Portuguesa, para hablar claro. Sus compañeros nos confesaron que andaba muy nervioso siempre cuando le tocaba hacer guardia allí. A alguno le había hablado de un sonido como una risa que poco a poco se hacía más audible y que salía desde los arbustos del otro lado de la carretera. Al parecer, una de esas noches, llegó a ver la figura de la mujer, con el traje manchado y como flotando, una mujer mayor, con una sonrisa, algo que iba avanzando en su dirección. Así hasta que se descerrajó un tiro en la boca. Ahí lo ves perfectamente. Y lo grave es que no ha sido él. Desde el mismo momento en que se construyó esta instalación militar, ha habido gente que la ha visto. Una noche de hace un par de años, 3 soldados abrieron fuego contra una figura que avanzaba en la oscuridad. Y justo antes de aparecerse, también habían escuchado un misterioso sonido, como un llanto. Hola, cariño, ¿cómo estás? He descubierto algo importante. Aquella noche Antonio llamó a su mujer consciente de que había llegado el momento de regresar al punto donde se habían encontrado con el misterio. Ella, llorando, se negó e insistió en que no lo hiciera, como si tuviera un terrible presentimiento. Pero la determinación de aquel hombre ya era total. Pasadas las 2 de la madrugada, decidió dejar de recorrer la carretera en un sentido y otro. Puso el vehículo en una especie de camino vecinal, casi a la sombra de un árbol. Apagó los faros y el motor, y en mitad de la negrura echó los seguros de las puertas. No era capaz de poner pie a tierra. Y ahora se pone a llover. Dieron las 3 de la madrugada y, aferrado a la cámara de fotos que sostenía entre las manos, con el fin de demostrar que lo que había visto era real, siguió vigilando cada palmo de terreno con los ojos muy abiertos y casi pegados al parabrisas. El viejo árbol sin hojas, la tapia, el arcén. ¿Qué es esto? Parece un niño. Encendió las luces estremecido. Había sentido algo después de escuchar esa voz. ¿Qué está pasando? Al dar las largas y enfocar el viejo muro, se dio cuenta de algo muy extraño. En la parte inferior estaba surgiendo algo parecido a una mancha, una oscuridad, una sombra húmeda que poco a poco se iba haciendo más grande. Y entonces las tenazas del miedo, del más profundo terror, le hicieron arrancar el coche. ¡Arranca! Era inútil. El motor estaba completamente ahogado y él a punto del colapso. Empujó la puerta con todas sus fuerzas para salir, como si algo interno le dijese que tenía que alejarse a toda costa de allí. Lo intentó varias veces, pero... ¡Ábrete! ¡Ábrete, maldito! ¡Ábrete! Fue entonces al mirar por el rabillo del ojo, cuando sintió un frío subiendo por cada uno de los huesos de su columna. Fue entonces cuando se quedó rígido como una estatua. Notó una respiración helada en su nuca. ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Socorro! Antonio Beltrán vio algo antes de morir atropellado en mitad de la vieja carretera nacional. Algo en el asiento de atrás de su propio vehículo. Algo que sobre las 3 de la madrugada de aquella lluviosa noche de 1978 había entrado en el coche sin abrir las puertas, que estaban cerradas con seguro. Algo que muchos llamaban la Portuguesa.
Cuando esa misma madrugada, sobre las 5:30, la policía llegó a casa de su esposa, ésta se encontraba temblando, llorando sin consuelo, como si sus propias pesadillas le hubiesen informado con antemano de lo sucedido. Había estado soñando con la misma imagen que le atormentaba desde hacía días. La sangre circulando por el asfalto una y otra vez, como en un mensaje de alerta. La sangre roja, que esta vez era de su propio marido.